Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Ya son las 6 de la mañana, 33 minutos. Pasemos ahora a hablar de ese preocupante panorama sobre la situación humanitaria en el país que reveló el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las cifras son realmente alarmantes. La guerra se recrudeció. Pese a los ceses al fuego con el ELN y las disidencias de las FARC durante el año pasado, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la violencia creció y la situación humanitaria de la población empeoró. Más del 80% de las violaciones a los derechos humanos se concentran en 5 departamentos, entre ellos el Cauca, Valle, Nariño, Chocó y Antioquia. El desplazamiento masivo aumentó 34% con más de 41.000 desarraigados y el desplazamiento individual con más de 117.000 personas. En materia de confinamientos, creció un 89% con más de 88.000 confinados. También aumentó 89% el número de muertos y heridos por artefactos explosivos, con 712 víctimas, la mayoría civiles. Los desaparecidos en medio del conflicto armado crecieron un 13% y hasta los ataques a las misiones médicas se incrementaron un 44%. Sin duda, las comunidades están entre la espada y la pared. Aumentó mucho en el año pasado y durante los primeros meses de este año otra vez. El respeto al derecho internacional humanitario no es una opción ni un gesto de buena voluntad. Es una obligación que debe cumplirse. Hay una tendencia también a ejercer un mayor control sobre el territorio y sobre la población que hay en ese territorio, con un incremento de amenaza, desplazamiento individual, homicidio e inclusive estigmatización. Ha sido mencionado anteriormente el hecho de que alguien se considera que ayudó a otro grupo. Dijo el organismo que aunque las comunidades han resistido, falta mayor inversión del gobierno para la atención humanitaria, pues la Cruz Roja Internacional no puede sustituir la responsabilidad del Estado. El año pasado, comparado con el 2023, tuvimos que atender a muchas más emergencias humanitarias que en el año 2023. Nos encontramos con que no tienen todos los recursos necesarios para hacer esa primera respuesta, sino también las capacidades para brindar esa respuesta. Esos son elementos esenciales y si vemos que, como ha iniciado el 2025, que es un poco la misma tendencia. Ni las misiones médicas se salvan de esa guerra. 5 médicos y enfermeras han sido asesinados y 201 han recibido ataques en ambulancias y puestos de salud de 16 departamentos. 6 de la mañana, 35 minutos. Para seguir hablando de este tema, el contacto a esta hora es con Laura Bonilla, ya subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Gracias por estos minutos en Noticias Caracol. ¿Y ustedes tienen este mismo panorama que está presentando el Comité Internacional de la Cruz Roja? Sí, desafortunadamente en eso, y solamente no solo en el Cauca. Con el informe coincidimos plenamente. Es una situación humanitaria muy delicada. Nosotros empezamos a advertirla desde que publicamos nuestro último libro, Lo que viene, lo hicimos el año pasado. Empezamos a decir qué y por qué y en dónde se estaba escalando la violencia y desafortunadamente esto termina concretándose. Y este tipo de escaladas violentas lo que producen son afectaciones muy graves a los derechos humanos de la población civil y por el contrario la capacidad del gobierno, tanto nacional como local, de responder a una crisis humanitaria de este tamaño es sumamente baja y en la medida que se van prendiendo fuegos en muchos otros lugares del país, así sean fuegos más pequeños, esa capacidad se divide, no se multiplica. Claro, hoy estamos hablando de una situación humanitaria muy compleja en el Catatumbo y en estos últimos días particularmente en el departamento del Cauca, donde se está hablando de por lo menos 10 municipios afectados por atentados terroristas y demás. ¿Qué radiografía tienen ustedes de lo que está ocurriendo allí en el suroccidente del país? Bueno, digamos, en el suroccidente del país, ¿qué pasa? Y especialmente en el departamento del Cauca. Pasa que hay varios grupos disidentes y también hay presencia aún documentada del ELN que están en disputa. Ahí está nuestro mapa, digamos, cada uno de los punticos es un grupo armado. Ahí está el Estado Mayor Central, está el ELN, están la segunda Marquetalia, también en algunos municipios en color azul, y hay un municipio donde hemos registrado algo de presencia el año pasado del Clan del Golfo. ¿Cuál es el tema? El tema es que si tú ves, hay muchos municipios en el norte del Cauca con 3 colores, lo que quiere decir que hay varios grupos armados en disputa.
Y en este escenario de disputa, la gran dificultad es que, por ejemplo, y la gente que dice, bueno, y militarizaron el Cauca, ¿y qué pasó? La militarización en Colombia es bastante inane cuando hay dos o más grupos en disputa, porque los manuales de operaciones, porque la fuerza del ejército no está diseñado para intervenir cuando hay dos grupos disputándose. Entonces, infortunadamente, hoy no tenemos herramientas ni para prevenir esta situación. Necesitaríamos más inteligencia, necesitaríamos más tecnología, necesitaríamos mucho más servicio de policía, digamos, y necesitaríamos una presencia en seguridad y justicia y civil del Estado en este territorio que desafortunadamente no la tenemos. Entonces, todo eso combinado en un escenario de disputa, pues está produciendo lo que vemos en el Cauca. Y el fracaso de las mesas, en este caso con dos de los grupos con los que se tuvieron en algún momento tregua, que era el ELN y el Estado Mayor Central, pues esas treguas desaparecen y lo que termina ocurriendo es que cada uno de ellos se va a enfocar en ganar o expandir su control territorial, menos en esta zona. Laura, esa disputa por el control territorial va muy ligado de los corredores del narcotráfico, de la actividad ilícita del narcotráfico. En este contexto, ¿tiene sentido que en medio de esa lucha contra el narcotráfico y la lucha del gobierno por recuperar el territorio, salgamos a escenarios internacionales a pedir que la hoja de coca sea sacada de la lista de insumos dañinos, de cultivos ilícitos? Pues realmente tiene todo el sentido. O sea, yo sé que no es algo muy popular y que puede producir indignación en muchos sectores por lo que el narcotráfico le ha hecho a Colombia y a la población civil, pero parte de la solución del problema del narcotráfico que tenemos es, primero, entender que, digamos, la batalla contra los cultivos de coca, no es la batalla contra el narcotráfico y no es la batalla contra la cocaína. Y segundo, que estas economías han sido economías sumamente fuertes en estas regiones y que no hay un producto que las pueda sustituir fácilmente. O sea que salir de la economía de la coca es algo que nos va a costar muchos años. Y que también en ese sentido es importante que podamos hacer otro tipo de intervenciones, por ejemplo, invertir en usos industriales de la hoja de coca, en usos médicos de la hoja de coca, invertir, por ejemplo, en pilotos de formalización. No sé si, digamos, ustedes estén familiarizados, pero si hay cultivos de coca, inmediatamente el gobierno queda inhabilitado para hacer un montón de inversiones. Entonces, y si los predios están ilegalizados, o sea, que es lo común en la mayor parte del país, que no están formalizados, el gobierno está inhibido de hacer inversiones. Entonces, puede no sonar muy popular, pero créeme que es parte de la solución y es parte del avance, y en eso pues incluso la misma fuerza pública reconoce que esta solicitud pues sería un avance importante en tener más herramientas justamente en la lucha contra el narcotráfico. Sí, el hecho de que con algunas de estas estructuras se esté negociando, se estén pactando y haya negociaciones de paz en desarrollo, ¿cómo puede dificultar, digamos, la intervención de la fuerza pública? Y otra pregunta es, ¿usted qué sabe de Faiber Rabe? Que se dice que es un hombre que hace poco estuvo inaugurando obras allá en el Cauca y que hoy podría estar liderando toda esta escalada terrorista en el Cauca. Pues Eduardo, mira, te contesto lo primero. En este momento de las estructuras en el Cauca, en teoría solamente habría negociaciones con la segunda Marquetalia. Con ninguna otra estructura en el Cauca hay negociaciones. Con el ELN, pues la mesa está muy deteriorada y el Estado Mayor Central, justamente, digamos, por la avanzada violenta y criminal del Estado Mayor Central, se suspenden las negociaciones. Entonces, la influencia actualmente de una mesa de negociación en este escenario violento, pues, es ninguna, en el sentido de que no hay. Y estos grupos que son cada vez más territoriales, más localizados, ahí te voy a contestar la segunda pregunta, intentan que, o sea, su gran foco y su gran objetivo es lograr controlar territorio, y eso implica lograr disciplinar a la población. Entonces, estos grupos en su ejercicio de control territorial intentan sustituir al Estado. Y si tú no tienes a nadie que haga el trabajo y ellos lo hacen, pues eso es una cosa sumamente gravísima, incluso para la legitimidad del Estado. Faiber Ramos, ¿quién era? Sí, es una persona de las disidencias, y esta persona hace poco estaba inaugurando puentes, pero las disidencias han inaugurado colegios, han inaugurado puentes. En el Yarí, por ejemplo, tienen una rosera gigante, en la cual tuvimos fotografías,
Y entonces están haciendo un trabajo de darle a la población lo que no ha tenido por ninguna otra vía. Y mientras tanto, nosotros que tenemos que ser la competencia legal, o sea, me refiero al Estado, tanto local como nacional, pues ni siquiera estamos siendo eficientes en la respuesta humanitaria. Entonces, este tipo de guerras no se ganan solamente en los frentes de batalla, porque además no hay frentes de batalla. O sea, son grupos que están de civil, que están dispersos entre la población, y donde sí se ganan, que es en esta batalla de la legitimidad, pues honestamente, Eduardo, y es algo muy duro, estamos perdiendo esa batalla. Bueno, pues, doctora Bonilla, gracias por estos minutos en Noticias Caracol. Eduardo, siempre es un gusto estar con ustedes. Espero que haya sido útil.